Sergio Martínez, él es docente en Historia a nivel secundario, tanto acá en Santa Clara del Mar como en Mar de Cobo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos para venir por acá. Bueno, venimos a estar de trastocado de una fecha muy importante para lo que es la historia argentina en general, nada más ni nada menos que tanto el 25 como la Semana de Mayo, porque tengo entendido que hay que también reivindicar la importancia de todo el tracto histórico en cuanto a lo que se le llama semana, Sergio, ¿verdad? No es solamente esta fecha en particular. No, seguro. Nosotros tenemos que abordar la semana, que es como el episodio coyuntural, y también, digamos, también lo que se llama la coyuntura de larga duración, que ya empieza un poco antes, ¿no es cierto? Bien. Si querés nos podemos remontar a las invasiones inglesas. Un poquito antes también, sí, ¿no? El contexto europeo, lo que está pasando, o sea, todos los vaivenes políticos, geopolíticos que se van dando en Europa, que de alguna manera son todos elementos que después terminan desencadenando en Buenos Aires, ¿no? Este famoso episodio de la Revolución de Mayo, y que bueno, y que en definitiva empieza a ser el punto de partida para episodios muy similares en todo el continente, en todo lo que fueron las colonias españolas, ¿no? Tal cual. Esto, bueno, lo que da a entender justamente probar el hecho de que, bueno, una revolución no se hace un día para el otro, claramente en este caso. No. Claro, por eso nosotros, los profes, intentamos siempre analizar, tratar de profundizar en los conceptos, porque la revolución puede tener como término, puede tener más de un sentido, más de una interpretación, y digamos, lo más común es pensar que hace referencia a cambios abruptos, y justamente la Revolución de Mayo es eso, ¿no? Nos demuestra que quedan muchas cosas abiertas, ¿no? Que es un proceso que empieza justamente en esa fecha, pero que deja muchas puntas, ¿no? Que después se van a ir evolucionando todo de manera constante. Total. Esto que contás muestra lo de la complejidad, básicamente, de lo que representa una revolución, tanto acá, en este contexto, como en cualquier parte del planeta. Me llama poderosamente la atención, Sergio. Entonces, ¿cómo vos, como docente, lograr atomizar tanto periodo, tanto contexto, tantos años de historia en capaz un ciclo lectivo para una clase en particular de estudiantes secundarios, ¿no? Y ya tu cara lo dice todo. ¿Cómo hacemos con eso? Claro, seguro. Además, pensemos que nosotros en secundaria tenemos planes de estudio que se pueden alterar un poquito, pero en general tenemos que seguir una línea. Y particularmente nosotros en historia, lo que es secundaria, la parte de lo que es el siglo XIX, lo vemos en una división, en un año en particular, que es cuando los chicos llegan a tercer año. Okay. Y ahí es donde más podemos profundizar. Explayarse un poquito más. Claro, por eso nosotros en tercer año ahí es donde aprovechamos a analizar todo el contexto, porque pensemos que el siglo XIX es el siglo de las revoluciones, ¿no? Total. Y la historia, en nuestro caso, arrancamos, mirá, con Estados Unidos, que es, si bien es una colonia sajona, que no, pero bueno, es el primer... No, pero ha influido un montón. Totalmente, ¿no? Un montón. Es el primer caso de una colonia que logra independizarse. Después, en 1804, tenemos un 1 de enero que es
poco estudiado, pero que eso sí que realmente es un episodio revolucionario, que tenemos la primera república negra de la historia en Haití. En Haití, tal cual. El 1 de enero de 1804. Muy ninguneado, ¿no? En la historia, bastante, sí. Sí, se aborda poco, pero bueno, yo arranco siempre desde ahí, empezando por que tenemos el contexto de la revolución industrial que está en pleno apogeo, en pleno auge, ¿no? Claro. Cómo Inglaterra se consolida como una potencia militar, que ya lo era, pero sobre todo como una potencia económica a partir de un sistema productivo nuevo, que es la revolución industrial. Tal cual. Y cómo eso va determinando las economías de todas las regiones, no solamente de la cultura occidental, sino a nivel mundial, a nivel global. Cómo después tenemos una revolución política, que es la Revolución Francesa. Cómo a partir de esas ideas, de esas nuevas concepciones de la vida, del hombre, cómo termina influenciando en una colonia, como es el caso de Estados Unidos, para declarar por primera vez la independencia. Después, cómo los esclavos negros de Haití, ¿no? Después de tanta historia de sometimiento, cómo son los primeros en lo que es América Latina de tomar esas ideas y cristalizarlas en un proyecto de país. Claro. Y bueno, y después cómo eso todo se va concatenando y vamos a la particularidad de 1810 en Buenos Aires, que bueno, que se da el caso fortuito de que en 1806 y 1807 tenemos este intento británico de querer apoderarse de Buenos Aires, que bueno, que eso respondía en parte a un conflicto que estaba habiendo en Europa, ¿no? Uh-huh. Mucho conflicto en Europa. Mucho conflicto, o sea, en Francia se apodera Napoleón de toda Europa prácticamente, ¿no? Como emperador francés, y de ser aliado de España, como después termina invadiendo España. Tal cual. ¿No? Nada nuevo en la historia de la humanidad igual, ¿eh? Por eso. Y un bloqueo económico impresionante, que es una cosa también, eso también llama mucho la atención, cómo en ese contexto, con esas armas de esa época, ¿no? Cómo Napoleón logró bloquear económicamente a Inglaterra del continente europeo, y eso es lo que hace que, bueno, que toda la... El poderío... como los británicos, bueno, de alguna tienen una superproducción que en algún lado la tienen que ubicar, necesitan materias primas y se dan cuenta que... Acá las tenemos. Que Buenos Aires, o sea, si yo me apodero de Buenos Aires, me apodero de la puerta de entrada a la riqueza de toda Sudamérica. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Ellos lo ven. Y ese hecho fortuito, que finalmente los ingleses no pueden coronar su proyecto, pero deja algo que va a ser fundamental en la Revolución de Mayo, que son las milicias urmaras, las milicias populares. Tal cual. Porque recuérdese que España era el imperio más grande del mundo, pero era un gigante con pie de barro. No tenía suficiente poder militar y económico como para sostener la frontera de todo su imperio. Los británicos lo vieron. Cuando entran acá, los criollos se encuentran con que no tienen manera de defenderse. Entonces deciden armarse con lo que había. Con lo que había, por motus propio. Se forman las milicias populares que después de esas invasiones no se desarticularon. Y cuando 4 años después se da este hecho de que Napoleón se apodera de España y toma preso al rey Fernando VII y a su padre, porque en realidad hay algo que no se sabe. Todos hablamos de Fernando VII, pero en realidad Napoleón primero apresó a su padre y después a Fernando VII. Claro. O sea, hizo una emboscada y por lo menos respetó la jerarquía. En ese caso. Terminó apresando tanto al rey como al que se suponía sería su sucesor. Bueno, entonces, lógicamente, acá en Buenos Aires queda un vacío de poder y las élites criollas que tienen que empezar a debatir, bueno, ¿qué hacemos? Claro, total. Bueno, este gran debate, ¿no? Que también se impartía dentro de lo que era la Casa Comunal del Cabildo en ese momento. Esto de decir, bueno, ¿somos totalmente independientes o vamos con la famosa máscara de Fernando VII a fondo? Exactamente. ¿Qué hacemos? Porque tampoco nos conviene tanto cortarnos a lo mejor de la potencia de raíz. En ese caso, Sergio, te quería preguntar. Sí. Se formó una de las primeras grietas, ¿no? Capaz de la historia de la Argentina, particularmente como docente. Ya a veces es un poquito complicado en estos casos ser tan imparcial, ¿no? Contándola. Vos serías más del lado saavedrista, del lado morenista en ese caso. ¿Cómo lo ves vos respecto al hecho del camino que se tomó? Como revolución particularmente en ese caso. ¿Vos la verías correcta? Capaz que se apuraron, a lo mejor estuvo bien tomada. Desde tu perspectiva como historiador, Sergio, ¿cómo lo ves? Mirá,
ahí trato de pensar que en realidad es el hombre y sus circunstancias. Bien. Y los puntos de vista siempre responden a la situación en la cual uno se encuentre. Yo no creo que... Es difícil tomar partido por Saavedra o por Moreno, totalmente, la línea ¿no? morenista, Claro. o de Castelli, porque en definitiva ambas líneas tenían un mismo objetivo. Claro. La diferencia El es método en era el el diferente, a en lo el mejor. cómo, claro. Eso. Ahí está. Sí, obviamente. La élite criolla a la que respondían Moreno, Castelli, estaban mucho más decididos, pero además que esto ya venía de antes, Claro. digo. Y además pensemos que los criollos tenían una herramienta fundamental, que son las armas, ¿sí? Claro. Porque desde el momento que se formaron... Sin las armas mili- no haces una revolución, básicamente. Claro, pensemos que desde el momento que se forman las milicias, justamente por un hecho, se quiere fortuito, que fueron las invasiones inglesas, la élite criolla terminó haciéndose de un elemento de poder fundamental, Fundamental. que son las armas. Y además Porque probaron que funcionaba, justamente. lograron derrotar a un imperio. ¿no Ni es más ni cierto? menos. Bueno, entonces, Ni más ni menos. sí, ahí está la duda, si estaban dadas las condiciones como para una independencia o no. Y esa fue la discusión. Pero ni la línea saavedrista ni Moreno nunca, no es que renegaron de la posibilidad de la independencia. Eso siempre estuvo en el horizonte. El tema es cómo y cuándo. Ahí está. Pero después una cosa que yo quería remarcar, una de las cosas que también hacemos, un poco con la perspectiva de hoy, es meterle esta cuestión que a veces últimamente se está bastardeando, pero viste la cuestión de que hablamos muchas veces de la educación sexual integral, la cuestión de género y demás, que a veces se bastardea, pero en realidad tiene que ver con cuestiones de integración justamente, ¿no? No, totalmente. Y cuando nosotros observamos las imágenes, tratamos de jugar eso un poquito, ¿no? Con los chicos. Fíjate que todos los próceres son hombres. Por ejemplo. ¿No? O por lo menos los que reivindicamos. Hoy bien sabemos que tenemos muchas próceres que han sido Exactamente. abandonadas por la historia, básicamente, y la memoria, y hoy se le han puesto en el lugar que mínimamente les correspondía. Sí, sí, sin duda, porque bueno, hemos avanzado también en ese sentido, pero es interesante observar eso, ¿no? Ujú. Cómo está ahí, de manera, si se quiere, solapada la cuestión de género ahí, porque los lugares de poder, de importancia pública, que son todos hombres. Es verdad. Y no cualquier hombre, ¿no es cierto? Porque Hombres instruidos. la sociedad, claro, la Tal cual. sociedad colonial no era uniforme como se nos presenta en esa foto, no es que todos eran blancos. Para nada. Entonces yo siempre, también tratamos de debatir esto con los chicos. Fíjense, son todas, como bien dijiste vos, personas instruidas, tenemos presencia de militares, Saavedra, que era el jefe del principal regimiento, el famoso regimiento de Patrillos, tenemos presente a la iglesia, tenemos presente a los grandes comerciantes, en Mateu, por ejemplo, pero, por ejemplo, no tenemos presencia indígena, no tenemos presencia negra. Tal cual. Algo que intentó un poco Belgrano, ¿no? Proponiendo un y- imperio inca, a lo mejor, sí, detrás de. y de más todo que Belgrano, esto. yo te diría Castelli. Castelli. Ahí ¿No? va. Yo creo que si tengo que elegir a un Vamos con Castelli. personaje revolucionario que realmente estaba jugado a ir por todo, a dar vuelta a la mesa y poner las patas para arriba, yo creo que ese fue Castelli, Bien. porque fue el primero en que se animó y presionó para declarar la abolición de la esclavitud, la abolición de la servidumbre indígena, de integrarlo justamente a una junta de gobierno cuando combatió en el Alto Perú. Realmente creo que es el prócer que más se jugó. Tal cual. Y que, bueno, como se cuenta, ¿no? La historia del final de Castelli, qué paradoja, ¿no? Porque alguien que tenía tanto para decir termina con un cáncer de lengua, ¿no? Increíble. 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 Y en la más absoluta humildad y pobreza, ¿no? Bueno, era un denominador común ese también, ¿no? La Sí. muerte de varios próceres tan presentes en esos actos y teniendo una muerte tan olvidada, tan despojada de capaz y injusta, ¿no? A lo mejor para lo que fue su vida. Sergio, te quería ya para terminar preguntarte, Sí. bueno, uno te escucha hablar y me estás relatando uno de los mejores guiones de una serie de Netflix, ponele, Ujú. ¿viste? Yo estoy convencido de que si alguien se pusiera a las pilas e hiciera una serie de Netflix respecto a la historia argentina, sería un boom. Y esto seguramente los pibes y las pibas en la escuela lo deben percibir de alguna manera. ¿Cómo ves vos que los estudiantes perciben y reciben la historia argentina a grandes rasgos de tu perspectiva, no? Bueno,
la verdad que es una incógnita, pero nosotros intentamos por eso hacer que los acontecimientos históricos no sean una cuestión que tengamos que memorizar para cumplir y quedar bien con una efeméride, sino que en algún punto esos acontecimientos también sean una herramienta de reflexión de la actualidad. Por eso es que yo te contaba anteriormente que metíamos esto de la cuestión de género, la cuestión de cómo la sociedad está dividida en sectores sociales, en clases. Claro. Trayendo capaz a factores evaluativos de esta época, esa época, y que lo puedan claro, comprendo. Bueno, y eso es lo que intentamos hacer. Y bueno, y esto, viste, que es un feedback, es un ida y vuelta, no solamente depende muchas veces de la propuesta de nosotros los trabajadores de la educación, sino también de los grupos que nos tocan. Y a veces la verdad que se arman debates lindos, a veces no tanto, pero bueno, eso es lo que intentamos hacer constantemente y creo que es la función de la escuela pública fundamental. ¿Y por qué es importante que esté la historia en la escuela, Sergio? No, justamente, yo creo que si no sabemos de dónde venimos, muy difícilmente podamos reflexionar hacia adelante, que creo que eso es nuestra principal misión y es a veces un poco lo que más nos está costando, ¿no? Sí. Porque, insisto, romper con esta visión de que la historia la hacen los hombres, de que la historia la hacen las élites, hay que romper. Los blancos también, ¿no? Los blancos, ¿no? Y que nosotros somos, en realidad, como seres humanos y como sociedad, todo es mucho más complejo. Y que, bueno, que aquello que se intenta olvidar o ocultar, nosotros tenemos que traerlo a la luz. Nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿y qué habrá pasado? ¿Qué estarían pensando en ese momento los aguateros? La peonada rural, que era tan importante. La gente que estaba capaz, la gente común, cabildo, ¿no? Exactamente. Total. Así que bueno, eso es lo que tratamos de nosotros dejar como legado y creo que es la principal función de la escuela pública en la historia. Y bueno, ya como te digo, a veces lo logramos de mejor manera, a veces un poco menos, pero no bajamos los brazos en ese sentido. Sergio, ha sido un placer tenerte acá el día de hoy. Hemos aprendido un montón, estoy seguro. Y muy probablemente a más de una persona que vaya a estar viendo este especial va a tener ganas de por lo menos instruirse un poquito más dentro de la historia argentina. Muchísimas gracias, Sergio. No, muchísimas gracias por la invitación. Damas y caballeros, estamos en este especial de la Radio Búnker, ya, bueno, festejando lo que fueron más de 200 años del 25 de mayo, este último miércoles que pasó, y estamos en este momento con el único, el inigualable, el irrepetible Coco Gagliano. ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿cómo anda, Juli? Bien, acá andamos tanto tiempo, recordemos que ya es un miembro de la casa con su programa Los Pibis por la tarde, pero te queríamos traer acá, en este especial de la Búnker, para preguntarte. Bueno, viste que fue la fecha patria esta, hace poquito, el 25 de mayo. Claro. Más que el 25 de mayo, viste que es la semana, porque se empieza a celebrar una semana antes, un montón de cuestiones que vienen antes, vos te llevas las carapelas, viste cómo es. Semana de por medio. De por medio, claro, tal cual. Y yo como ya estoy viejo y hace mucho tiempo que no voy a la escuela, pero vos sí, yo te quiero preguntar, ¿cómo viviste toda esta semana de mayo? Incluso, bueno, el 25 no, porque fue feriado, pero los días anteriores, previos. ¿Cómo se vivió adentro de la escuela el 25 de mayo? ¿Se hablaba con los compañeros, con las compañeras? ¿Las maestras, los maestros les hacían hacer algunas actividades? ¿Cómo lo viviste vos? Bien, actividades hemos hecho del 25 de mayo, un día antes, un día después. Hemos hecho 2 o 3 actividades.
hemos hecho un acto, el 24 de mayo hemos hecho un acto, yo actué de Beruti, justamente. ¿Te tocó ser Beruti? Sí. ¿Y conocés algo de Beruti como para contarnos? Bien, cuento también de French, pues Claro. eran dos compañeros. French y Beruti fueron próceres que ayudaron mucho en esto de la Revolución de Mayo, ¿no? Bien. Entregaban las escarapelas, yo tuve que hacer una cajita, pintarla y repartir escarapelas. Claro, porque ellos fueron los que repartían escarapela Claro. a la gente afuera, Claro. ¿no? Cuando se juntaron todos ahí en el Cabildo. Y prestemos atención a este detalle, porque no se decía escarapela, eran cintitas. 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 Claro, más allá de eso, después tomaron el nombre de escarapela, Claro, ¿verdad? Tal La cual. escarapela es la redondita, Sí, digamos. entiendo. Bien, French y Beruti repartieron las escarapelas, difundían, no encuentro la palabra, o sea, sería el chisme, ¿no? Sí, entiendo, hacían correr la voz. Claro, Bien. correr la voz de todo lo que pasaba, de los que se juntaban ahí, todo el grupo de próceres en contra del virrey, Sí. digamos, en la actualidad son próceres, Belgrano, Saavedra, Beruti, French, Estaban todos ahí. todos todos ahí metidos. se juntaban en una jabonería y hacían tipo reuniones secretas. Bueno, todo lo que se planeaba ahí, todo lo que se realizaba, lo difundían. O sea que si yo vivía en 1810 y yo tenía ganas de ir a comprar jabón, un día capaz que yo entraba y me los encontraba todos, a Belgrano, a French, a todo eso dentro de la jabonería. Estaban todos ahí reunidos, ponele. Sí, O sí, capaz sí. que estaban atrás, no iban a estar tan a la vista a lo mejor. No. Pero probablemente estaban ahí. Mirá vos, entonces se juntaban ahí, tipo reunión secreta, porque me imagino que, Sí. que querían Si se entera el separarse de virrey, España. Si se entera el virrey, se pudre Se todo. pudre todo, me imagino, Sí. tal cual. Igual España no estaba tan fuerte porque había ¿Qué pasaba en España? con Francia, ¿no? Tenían conflicto con Francia. Francia había conquistado España. Sí, y de la mano del único, inigualable Napoleón, ¿no? En Claro. ese momento estaba complicada la mano. Sí, estaba muy bien, complicada. muy bien. Y entonces acá, por lo que vos me contás, se vio el momento oportuno, ¿no? Propicio para decir, bueno, muchachos, ¿qué hacemos acá? Nos juntamos, Aprovechamos. claro, nos coordinamos y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con España o no vamos de España? ¿Y vos por qué pensás que se juntaron ahí, Coco? ¿Porque que se querían quedar o se querían ir, básicamente? Porque se querían ir. Seguramente. Fue un pequeño paso Sí. para después de 6 años, después de muchísimos años, no solo por después la declaración de la independencia en 1816, Claro. sino que fue un pequeño paso, después, todos eventos para después formar la declaración de la independencia. Claro, y ¿no? empezar a construir esta Fue- nación argentina, claro, ¿no? Fue el pequeño paso que empezamos para construir todo esto. Ahora, mi pregunta es acá, desde el ámbito escolar, estando en la escuela, ¿vos esto lo charlás con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros en general? ¿Se habla un poco, hablan de quién es el prócer favorito? Ponele, no sé, yo soy aguante San Martín, no, que San Martín, yo estoy acá con Belgrano, aguante Belgrano. ¿Cómo es la charla con tus compañeros y compañeras respecto a eso? Y la charla con compañeros sería con lo que ¿Se habla con- entre ellos? Claro, ¿Entre pero ustedes hablan con...? con respecto a las actividades, tipo, Entiendo. si hablamos de Belgrano, che, y viste que Belgrano esto, viste que Belgrano lo otro, con respecto a las actividades, ahí empieza a interesar el tema. ¿A vos te interesa el tema de la historia argentina? Sí, ¿Te llama la atención? sí. Más allá de por la escuela, ¿vos te interiorizás por fuera de la escuela en lo que es el tema de la historia? ¿Ves algún programa? ¿Lees Sí, algún Canal libro? Paca Paca, ¿Sí? Samba, ¿Has aprendido mucho de...? Sí, veo videos de historiadores por Instagram. Epa, interesante ese tema. ¿Tenés algún prócer o alguna prócer favorito? Y San Martín, San Martín, ¿no? o Belgrano podrían ser. Es Batman, básicamente. Claro. La historia argentina Sí. no se puede quitar, tal cual. Batman y Superman serían. Encima. Tal cual. Y en cuanto a los maestros, las maestras, ¿qué actividades te han hecho realizar? Más allá de que vos me contabas de actuar de Beruti en este caso, ¿qué actividad, cómo se vivió dentro de la escuela esta semana de mayo que pasó? Y
¿Cómo me preguntas? ¿Respecto a No, en actividades? general vos viste que se han decorado la escuela, Sí, se ha hecho algún sí, acto justamente particular. estaba pensando eso, porque pusieron escarapelas así redondas de cartón en todos lados. Sí, o sea, se vive, se siente el clima claro, ahí, sí. tal cual. Vos sabés que a mí me pasaba de chiquito, Coco, que también en la escuela, todos los 25 de mayo se hacía toda esta mística, se ponían escarapelas, se ponían imágenes del cabildo, todo. Pero vos sabés que a medida que pasaban los años y nos íbamos haciendo más grandes, uno se iba enterando de cosas que antes no sabía. Ponele, no sé, yo esto de que vos me hablabas, de que Beruti había repartido junto con French la cintita, yo me lo enteré mucho después. Yo sabía que era un montón de gente que se juntaron ahí para decir, bueno, se terminó España, a otra cosa ponemos un gobierno y a otra cosa. Es más, antes yo pensaba que ahí había sido la independencia, ¿viste? Y no, y después te das dando cuenta que no. No, bueno, fueron cosas Claro, que ¿viste? vos te confundís cuando sos más chico. Claro. Por ejemplo, yo desde la playa Sí. miraba hacia la ruta y pensaba que al otro lado estaba otro mar, ¿entendés? Bueno, puede Son pasar. cosas así que- Bueno, no estás tan equivocado igual. No después de la ruta, pero mucho más adelante Por probablemente eso, mucho sí. más lejos, pero yo Mucho miraba más lejos. desde la playa para acá y Claro, yo y ya digo, está el otro mar ahí. está la ruta y está el mar, punto. Y nunca te animaste a ir al otro mar, en ese caso. Y, cuando iba no lo pensaba, pero cuando estaba acá en la playa yo digo, bueno, Bueno, si y voy entonces, para allá... y ahora, en ese pensamiento que estamos, ¿te has enterado de cosas nuevas en este nuevo 25 de mayo que pasó? ¿Te enteraste de algo nuevo? Vos que me decís que le ves historiadores, ves paca, le prestás atención en la escuela. ¿Algún dato que antes no sabías del 25 de mayo que ahora sí? Por ejemplo. Por ejemplo, me enteré que French y Beruti eran los que repartían las Claro, escarapelas, tal cual. que fueron muy importantes para la revolución. Sí. Me he enterado que Saavedra era el líder de la primera junta. Ahí está, mirá. Ese Sí. es un datazo. No sé si la primera junta porque... Sí, pero era uno de los líderes de uno de los pensamientos claro, que buscaba la... claro. Porque vos pensás, Coco, venimos de estar reinados por España, Claro. ¿viste? Y de la nada decimos, no, ya está, España no hace más nada. Bueno, todo muy lindo, nos cortamos de España, pero ¿y acá nosotros qué hacemos? ¿Cómo nos gobernamos? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Claro. Y había que fueron proponer juntas, ideas. Primera junta, segunda Claro. junta, tercera junta. Era lo que se llamaba los primeros gobiernos patrios, ¿no? Es como Claro. que recién ahí los criollos empezaban a organizarse entre sí. Sí. Espectacular. Bueno, ¿sabés qué me enteré yo? Por ejemplo, yo me enteré que el 25 de mayo llovía. No hace mucho tiempo, ¿eh? Yo me enteré que según los historiadores, la mayoría dicen que estaba lloviendo, mal, ¿eh? Y un montón de gente afuera con paraguas, mirá, la cara que tenía, sí. Así me quedé yo. No sabía. Mal, no, yo pensé que estaba así el día, ponele, como está hoy, todo soleado. No, vos Claro, sabés- acá en la puerta del cabildo. Todo Mira, ponele que seco, claro, acá tenemos estábamos en la árboles, puerta del Cabildo, la radio y todo acá la gente, pero lloviendo con paraguas, te tenés que cambiar la escena. Imagínate a Claro, Frenchy claro. Beruti repartiendo cintita bajo de la lluvia, era bastante Sí, pesado. era heavy. Y bueno, mucha gente afuera viendo a ver qué pasaba, la verdad que uno se lo pone a imaginar y viaja, ¿viste? Sí. De hecho, fíjate qué importante que fue el Cabildo, que estuvo mucho tiempo las monedas de 25 centavos atrás, ¿te acordás? Sí. Estaban bastante grabadas. Coco, para terminar, ¿qué te produce a vos el 25 de mayo? ¿Sí? ¿Qué sentís vos como Coco, ¿no? El 25 de mayo. Y si por supuesto te gustaría capaz saber un poquito más de esta fecha en particular y de la historia argentina en general. Sí, por supuesto. Me gustaría saber, profundizar el tema, más que nada. Y bueno, yo como lo siento que fue un día muy importante para la creación del país. Que fue un día que todos nos acordamos porque fue muy importante. Que fueron 10 tipos que se animaron a decir, no, bueno, cortamos, ya está, hacemos un nuevo país y que no sé si la gente ahora se hubiese animado, ¿no? No, está como un poquito más acobardado. En ese Claro. momento había que tener valentía para Claro, poder hacer claro. esas cuestiones. Muchas gracias, Coco. Vamos Bueno. a estar hablando, seguramente, ¿quién te dice para el Día de la Independencia nos volvamos a encontrar? Dale. Y podamos volver a comentar esto. Está bueno. Dale. Dale. Muchas gracias.